bajan por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero. Su nombre es amor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Una vez más damos gracias a ese Dios todopoderoso que una vez más nos permite llegar allá donde tú te encuentras, sea el medio que estés usando, ya sea la frecuencia 930 de Radio Costa Rica o bien sintonizándonos por Facebook Live. Creemos que Dios es bueno. Dice su palabra que para siempre es su misericordia y su verdad de generación en generación. Hoy, con la ayuda y la gracia de Dios, vamos a continuar con la serie que tenemos en Hebreos capítulo 11 y vamos a orarle al Señor para que Dios nos ilumine, nos dé esa gracia y esa sencillez que necesitamos para poder predicar su palabra. Padre, gracias, bendito y santo Dios, una vez más, por este honroso privilegio que nos das de estar nuevamente aquí en Radio Costa Rica, Señor, y poder llevar, Señor, a diferentes hogares, Señor, tu palabra. Te pido, Dios, que tú abras mi entendimiento, que tú me des sabiduría, que tú me uses, Señor, como usaste a aquella burrita a través de la cual tú entraste a Jerusalén, que así, Señor, me uses a mí, que me dé las palabras, te ponga tu gracia y tu sabiduría y que abras corazones. Tú conoces la necesidad y dice tu palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Veíamos la semana pasada, cuando iniciábamos, veíamos acerca del ejemplo de Abel, un hombre que dice que alcanzó un testimonio delante de Dios porque él ofreció a Dios un sacrificio con excelencia. Y Dios quiere que seamos excelentes. Y también vimos acerca de Enoc, que dice que a la edad de 65 años conoció al Señor y caminó con el Señor 300 años. Y el Señor se lo llevó porque dio testimonio Dios de que le había agradado. Enoc agradó a Dios. Pero también Enoc es figura de todos aquellos que también agradamos a Dios y vamos a agradarlo a través de nuestra vida, de nuestro caminar en esta tierra. Y qué lindo porque esos ejemplos han sido dados para que nosotros podamos, con la ayuda del Señor y los ejemplos que podemos ver, poder nosotros también caminar delante de Él. Hoy vamos a avanzar en Hebreos 11, versículo número 6, dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a repetir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Qué importante.
Para que nosotros podamos agradar a Dios, necesitamos de la fe. La fe es el medio a través del cual nosotros vamos a agradar a Dios. Hay pasajes en las Sagradas Escrituras muy importantes en donde nosotros vemos, por ejemplo, la fe de un centurión que le dice al Señor: Señor, mi criado está enfermo, ¿puedes por favor venir a mi casa para orar por él y que sea sanado? Y el Señor dice que le dijo: claro, yo voy a tu casa. Pero cuando el Señor ya iba para su casa, él recapacita y le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra, y mi criado sanará. Porque así como yo soy un hombre puesto en autoridad, y cuando digo algo me obedecen, asimismo, cuando tú digas la palabra, mi criado va a sanar. Dice que el Señor le dijo: hombre, no he visto fe más grande que la tuya. Vete, te sea hecho conforme a tu fe. Vea qué importante, porque hay una fe de Dios y hay una fe en la cual nosotros caminamos en nuestra fe creyendo, porque vimos que fe significaba, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice otra versión de las Sagradas Escrituras, dice que la fe es la garantía. Dice que la fe es como el título de propiedad, como la factura de que algo es tuyo y que te pertenece. Son como las escrituras de un terreno. Un terreno yo puedo decir que es mío, pero las escrituras son la certeza de que lo que estoy diciendo es cierto. Lo mismo pasa con la fe. La fe es la escritura, es la certeza de que yo estoy caminando, agradando y haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Por eso dice así: pero sin fe es imposible. Oiga bien, es que si yo quiero agradar a Dios, yo necesito de la fe. Si yo no tengo fe, yo no puedo agradar a Dios. ¿Qué es la fe? La fe viene a ser como el motor de un carro. Un carro puede ser muy lindo por fuera, pero si no tiene motor, hasta ahí llegó. No va a caminar nunca. Lo que hace que el carro camine es el motor, porque el motor es el que mueve todo. Lo mismo pasa en la vida cristiana. La vida cristiana, sin fe, nosotros, dicen, es imposible. Es que me gusta la palabra. Dice, es imposible. O sea, no se puede agradar a Dios si no hay fe. La fe es el medio a través del cual yo voy a agradar a Dios. ¿Qué es fe? Fe es la certeza, la convicción. Dice el diccionario de la Real Academia Española, que fe es, dice, dar crédito a las palabras de quien las dijo. Voy a repetir, el diccionario de la Real Academia Española dice que la fe es la certeza, es lo que tú
le crees a otra persona. A través de la fe tú das crédito a las palabras de quien las dijo. Entonces, dice aquí que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerda, yo puedo agradar o puedo desagradar. Yo puedo ser agradable delante de Dios a través de mis actos, a través de mi caminar, a través de mi vida, a través de lo que yo hago. Porque yo puedo, y dice la palabra, en una parte dice, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor. Pero yo les diré, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Nunca os conocí. Mira qué tremendo. Dice, pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre impusimos las manos, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, hacedores. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el acto a través del cual yo obedezco lo que Dios me dice, lo que Dios quiere, y comienzo a hacer aquello por fe, creyéndole a Dios. Dice en los originales que fe es igual que confianza. Oílo bien, cuando iban a traducir las Sagradas Escrituras, bueno, déjame contarte, yo creo que ya lo sabías, pero por si no lo sabías, los originales de las Sagradas Escrituras no son el español. Nosotros hoy tenemos la Biblia en español, pero el español no es el lenguaje original en el que están escritas las Sagradas Escrituras. Los originales están en hebreo, arameo y griego. Arameo es la lengua de la tierra de Canaán. Es más, Abraham era de Aram, y por eso ellos hablaban arameo. El arameo era la lengua de Aram. Los hebreos era la lengua que adoptan los judíos, y el griego era la lengua, pero en sus originales dice que eran estos tres: hebreo, arameo y griego. Entonces, cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos que saber que ahora nosotros las tenemos en español, pero originalmente las Escrituras están en otros idiomas que posiblemente ahora ya no existan, y si existen son muy poquitos. Pero dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, óyelo bien lo que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, oye, qué importante, es necesario que el que se acerca a Dios, no el que se acerca al pastor, no que el que se acerca a la iglesia, no el que se acerca a cualquier representante, sino el que se acerca a Dios. Mira cómo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, oiga, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Voy a repetirlo. Porque es necesario que el que se acerca, pregunta, el que se acerca a Dios, no el que se acerca al pastor, no que el que se acerca a los hombres, el que se acerca a Dios. Óyelo bien, por favor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice la palabra que nosotros debemos de creer que Dios existe, que Dios es real, que Dios es una persona semejante, bueno, nosotros somos semejantes a Él, ¿verdad? En una pequeña
miniatura. Cuando Él va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. O sea, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, dice que nosotros debemos de creer que hay, que existe, pero también no solamente de que existe, sino que dice que es galardonador. Oye, galardonador de los que le buscan. Los que le buscan. Voy a repetir. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay, crea que existe. Dios es un Dios vivo, Él es un Dios real. Dios no es una invención, Él es un Dios real. Dice la palabra, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Él existe, Dios es real. Pero dice que es necesario que nosotros creamos que cuando nos acercamos primero, es necesario que el que se acerca a Dios, uno, crea que Dios existe, o sea, que es real y que es galardonador de los que le buscan. Óyelo bien, es galardonador. ¿Qué es un galardonador? Es alguien que da premios, si quiere, que galardona. O sea, cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos de creer, uno, que existe, dos, que Él es galardonador de los que le buscan. Y me gusta esta expresión. Voy a repetirlo. Él es galardonador de los que le buscan. Buscan. Que le buscan. Porque nosotros tenemos que buscar. Nosotros tenemos que tener esa fe de buscar a Dios. Yo te pregunto, dice una parte de las Sagradas Escrituras que nosotros debemos de buscar. El Señor dijo, el reino de los cielos es semejante. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese buscad primeramente en estos días tan difíciles, en estos tiempos tan difíciles, en estos momentos donde si no es una cosa, es otra, si no es otra. Cada día, cuando nosotros vemos las noticias, vemos los periódicos, vemos la televisión, nos encontramos nosotros con noticias. Y lamentablemente no son noticias buenas. Si no es una huelga, que son los impuestos. Si no son los impuestos, sube la gasolina. Si no sube la gasolina, que están los maestros de huelga. Si no son los maestros de huelga. O sea, todos los días nosotros vemos cosas, pero ve qué importante. Nosotros tenemos que estar buscando en medio de todos esos distractores, porque siempre vamos a tener distractores, vamos a tener cosas, vamos a tener penas, vamos a tener preocupaciones, vamos a estar en medio de enfermedades, vamos a estar en medio de situaciones difíciles. Bueno, yo tengo situaciones difíciles, yo no sé si tú no las estás pasando, dichoso. Yo sí las tengo. Alguien me dijo, pero pastor, ¿qué es lo que pasa? Le digo, mire, lo que pasa es sencillamente que nosotros estamos en esta tierra, pero nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces nosotros estamos buscando. Por eso digo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán por añadidura. Pero buscar, dice que esa palabra buscar en el original es, no, fíjate qué interesante, no es lo mismo que yo diga, yo voy a tomar una cosa aquí que está encima del micrófono, pongo aquí algo, no busco, lo tomo. Para buscar algo significa que no está a la vista, que no sé dónde está, no es
toma el reino. No, es buscad. No es fácil. Voy a repetir, no es fácil. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque parece que a veces como que creemos que vamos a orar y ya tenemos la respuesta. No, oramos y no pasa nada. Seguimos orando y no pasa nada. Y como seguimos orando y no pasa nada, sencillamente dejamos de orar porque nos desanimamos, porque nos falta un concepto y la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ese buscar, dice que en los originales, se compara como el que está buscando perlas en el mar. No las toma de encimita, no toma las que están más cerca. Él sabe que las perlas mejores son aquellas donde él se mete a bucear lo más que puede hasta allá abajo. Si buscar a Dios fuera fácil, todo mundo buscara a Dios. Pero como buscar a Dios no es fácil, porque tenemos un montón de cosas que tratan la manera de persuadirnos de que no le busquemos. Yo hace muchos años estaba precisamente en un retiro, me recuerdo, allá en Guatemala, en un pueblo allá en Sololá. Y yo estaba muy encantado, yo estaba muy maravillado de ver aquella fe de aquellas personas de traje, de aquellas mujeres de traje, pero con una fe y una búsqueda de Dios inquebrantable. Yo estaba asustado, yo decía: santo Dios, pareciera que viven en el cielo. Yo miraba y los estuve viendo, tuve como unos 3 días ahí, y esos 3 días allí me dejaron una impresión. Dije: qué lindo es estar así, todo está fácil. Y para buscar a Dios, la iglesia está cerquita, él le quedaba a la par. Cuando alguien tenía que ir a orar y resulta que tenía que ir al campo, entonces venía otro y le iba a hacer el trabajo y él se quedaba orando. Y qué lindo que cuando me toque oración, alguien me diga: ¿sabe qué? Voy a ir al trabajo, pero usted váyase a orar. Y dije: qué lindo todo esto. Yo estaba muy encantado. Y yo me recuerdo que le decía al Señor: Señor, ay Dios, le decía: si yo pudiera, me quedo aquí. Ahora entiendo por qué aquellos de las Guyanas, ¿te recuerdas? Que querían buscar a Dios y como vieron que el mundo era muy difícil, decidieron irse a una isla, no sé, no me recuerdo bien de la historia, pero la historia fue trágica porque resultó que al final resultaron en Venezuela. Pero la idea era: vámonos a un lugar donde no haya nada. Y bueno, antes lo hacían, ponían por allá: vamos a hacer un convento, vamos a hacer esto. Bueno, y yo estaba así y le estaba diciendo al Señor: Señor, qué lindo ellos aquí, esta presencia y esa forma, no hay estorbos. Y en eso, cuando yo estaba pensando lo bonito, y si hay mero que mejor me quedo aquí, ¿verdad? Como los apóstoles cuando estaban con el Señor allá en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Vieron al Señor y de repente dice que se transfiguró el Señor y de repente llegó Elías y llegó Moisés, se pusieron a hablar con el Señor. Ellos estaban maravillados, se le olvidaron los demás, se le olvidó el pueblo y le dijeron: Señor, ¿por qué no hacemos unas enramadas aquí y quedémonos aquí? Se olvidaron de todo. Yo estaba así, también queriendo hacer una enramada allá en Santiago de Atitlán, que era el lugar. Yo estaba feliz cuando en eso el Señor habla en mi corazón y el Señor me dice: yo aprecio, oye bien lo que me dijo el Señor a mi corazón. Y me dijo el Señor: yo aprecio lo que ellos hacen, pero aprecio mucho más lo que hacen los costarricenses. Y yo me quedé así: Señor, ¿cómo está eso? Pero Señor, si aquí tienen todo. Sí, me dijo el Señor, aquí es fácil buscarme, pero allá en Costa Rica, donde tú vives, buscarme es difícil. Hay televisión, hay cable, hay todo. Y me comenzó el Señor a enumerar todas las situaciones. Y yo dije: ¿de veras? Bueno, los partidos de fútbol, ¿verdad? Todos los domingos, un lunes te subes a un bus y ¿de qué crees que van hablando?
Si jugó la Liga Saprissa, no sé con quién jugó, pero yo me entero de todo, porque todo el mundo habla. Y yo, me dijo, ¿sabes? Me dijo, yo aprecio más los que en medio de estas circunstancias, los que en medio de esa situación me buscan. Yo dije, wow, Señor, yo nunca lo había visto así. Sí, pero aquí es fácil. Además, no había ni tele. Además, ni luz había, me recuerdo. Entonces, ni luz había. Bueno, ni agüita caliente, que ellos extrañaban mucho el agua fría, ¿va? Pero para ellos era fácil. Y el Señor me dijo, yo valoro más el esfuerzo de aquellos que en medio de las circunstancias adversas, de todos los estorbos, porque tenemos estorbos, y peor hoy con internet, con el WhatsApp, con todos los medios que tenemos. Qué difícil es buscar a Dios porque tenemos tantas cosas. Y el Señor me dijo, yo valoro más cuando uno de ellos me busca, porque el buscarme no es tan fácil como ellos aquí. Y le dije, Señor, gracias. Así que me regreso para Costa Rica. Ya me quería quedar allá. Lo mismo te digo, nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. Por eso dice aquí, claramente, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Búscalo. Yo no sé si en esta hora te encuentres en problemas difíciles. Yo no sé cuál situación te encuentras en este momento. ¿Verdad que voy a ser honesto contigo en esta noche? O en esta hora, en esta mañana. Voy a ser honesto. Qué fácil es buscar a Dios cuando todo está bien. A mí me costaba entender aquel pasaje que dice, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. Yo decía, qué bonito eso, ¿verdad? Que hay que buscar a Dios mientras soy joven. Pero lo que continúa dice, antes que, yo dije, antes que vengan los días malos. Vengan y comienzan a numerar una serie de circunstancias antes de que el polvo vuelva al polvo. Dije yo, Padre Santo, qué lindo es cuando yo puedo entender que fácil es buscar a Dios, estás sano, tienes dinero, pero qué difícil es buscar a Dios, 1, enfermo, 2, sin dinero. ¿Ah? Buscar a Dios cuando todo está color de rosa, está lindo. Pero buscar a Dios cuando te quedas sin trabajo, cuando te viene una enfermedad, cuando estás enfermo, y no digamos si es una enfermedad crónica que lleva tiempo. Hay cosas que uno que si tiene una enfermedad, me dolió aquí y me lo quité. No, aquellas enfermedades que se prolongan. Por eso nosotros debemos de saber que a Dios le agrada cuando en medio de tantas circunstancias tú estás. A mí me gusta cuando dice que Job fue un hombre probado. Voy a repetirlo, un hombre probado. Estaba pura vida. El Señor le dice a Satanás, ¿ya vistes a mi siervo Job? Yo no sé cómo te llamas tú. Ponle tu nombre, en lugar de Job, pon Roberto, pon Mayra, pon Patricia, pon Arelis, pon Pedro, pon José Antonio, pon lo que tú quieras. Pon Juan, pon cualquier nombre, no sé cómo te llamas tú, pero en lugar del nombre de Job, pon tu nombre. Y dice que Roberto, que Pedro, era hombre íntegro, recto, y todo estaba pura vida. Y dice que el Señor le dice a Satanás, ¿ya vistes a mi sierva Judith? ¿Ya vistes a mi sierva Rosa? ¿Ya vistes a mi siervo Juan? Y Satanás le dice, claro que ya lo vi. Claro, sí, no es tonto Job. Todo lo que tú le das, lo bendices, y lo bendices, y lo bendices. Y aquí entre nos, no me preguntes el versículo. Le dice el Señor a Satanás, ¿estás insinuando que Job me ama porque
yo lo bendigo porque yo estoy con él. Sí, quítale todo. Mira qué prueba, quítale todo y te vas a dar cuenta que ya no se va a acordar de ti. Y de la noche a la mañana le comenzaron a venir una serie de, podríamos decir, desgracias, pero no, eran pruebas. Dios prueba. Voy a repetirlo, Dios prueba, no tienta, Dios prueba. La prueba es para saber qué es lo que hay en. Le quitan todo y dice que Job lo que hace es, con nada, sin nada, dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Y dice que Job no pecó, se quedó sin nada, se quedó todo, y entonces otro día dice que entonces llegan los hijos de Dios, entre ellos llega Satanás. Y le dice el Señor a Satanás, ya vistes, me hiciste que le quitara todo a Job, pero ya te diste cuenta que Job sigue íntegro delante de mi presencia. Y entonces le dice Satanás, claro, piel por piel. Oye, no solo se había quedado sin nada, sino que ahora le está insinuando Satanás, en otras palabras, ponle una enfermedad. Oye, ponle una enfermedad. Ponle una enfermedad. Y entonces el Señor le dice, bueno, te doy permiso. Oye, te doy permiso. Tienes que saber que Satanás le pide permiso a Dios. Él no puede hacer en tu vida lo que Dios no le permite. Siempre y cuando tú estés caminando en obediencia al Señor, voy a repetirlo. El diablo no te puede tocar sin el permiso de Dios, siempre y cuando tú y yo estemos agradando a Dios. Pero dice la palabra que el que aportillare su vallado, eso es, si yo abro puertas, el versículo dice, el que aportillare su vallado, la serpiente lo morderá. Eso quiere decir que si yo le desobedezco a Dios y ando en pecado, abro puertas, como alguien me dijo, ay pastor, es que un brujo y una bruja y que no sé qué, y que dicen que me están haciendo brujerías y que toda la cosa. Digo, no se preocupe de las brujerías, no se preocupe de los hechiceros, se van a cansar. Porque la palabra bendita de Dios dice que ni agorrero, ni hechicero, ni agüero, ni conjuro, ni maldiciones, nada puede pegarle a un hijo de Dios que ande en obediencia. El problema es cuando andamos en desobediencia, entonces perdona, da un vientecito y pa. Pero entonces Job le cae una enfermedad, le viene una enfermedad. Pareciera que, y el Señor le dice, toca su carne y sus huesos. Ay, Dios mío, cuando yo vi que decía huesos, dije, Padre. O sea, no solamente era algo por la piel, sino que posiblemente los huesos también le dolían. No sé si has tenido un dolor de huesos. Uno de esos días yo sentía y decía, ay, Dios mío. Pero en medio de todo eso, dijo Job, ¿cómo no he de darle gracias a Dios y recibir de Dios lo bueno y por qué no lo malo? Cuando tú estás caminando delante del Señor y yo estoy caminando delante del Señor, cuando estamos caminando en obediencia, dice la palabra, a los que aman a Dios, a los que, en otras palabras, a los que caminamos en la fe, agradando a Dios,
creyendo que Dios es galardonador de los que le buscamos, que estamos caminando, agradándole a Dios, dice, todas las cosas, o sea, todo lo que quieras que se te venga, ay pastor, si vieron lo que me pasó, y ay pastor, no, todo lo que venga, dice la palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los principados, Dios mío, ninguna cosa, nada, ni lo presente, ni lo futuro, me podrán apartar, oye, me podrán apartar del amor en Cristo nuestro Señor y Salvador, aleluya. Entonces, la fe hace que nosotros, en medio de las circunstancias, a mí me fascina cuando yo veo a Pablo. Pablo dice en segunda de Corintios, hay algo que a mí siempre me gusta y yo a veces digo yo cuando yo creo que a veces nosotros nos estamos ahogando en un vasito de agua, ¿verdad? Nos ahogamos en un vasito de agua y creemos que lo que estamos pasando solo a mí me pasa, pero es que solo a mí. Y fíjate que a mí me gusta cuando dice el apóstol lo siguiente. Yo no sé qué estés pasando, pero te quiero dejar una pequeña prueba. Dice 2 Corintios capítulo número 11, dice lo siguiente. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, hablando de los apóstoles. Dice, yo también, porque el apóstol Pablo no lo querían. Como que decían, ese no es apóstol. Solo los 12 son apóstoles. Y a Pablo lo desechaban. Porque como no había andado entre los 12 apóstoles, Pablo no conoció a nuestro Señor en vida. Mientras el Señor estaba en la tierra, Pablo andaba en otras cosas, pero entonces lo rechazaban. Entonces él comienza, dice, la defensa del apóstol. Hoy hay muchas personas que dicen, no, los apóstoles no existen, que eso solamente eran los 12. Pues lo mismo le pasó a Pablo. Si tú eres un apóstol del Señor y los otros ministros no creen en ti, no importa que no crean en ti, el que cree en ti es el Señor, y las obras del apostolado que el Señor te ha dado, la corona que el Señor te ha dado, aunque no te reconozcan otros, porque a Pablo no lo reconocían. Si no reconocían a Pablo, digo, no me importa. Si me dices, si no soy pastor, si no te reconoce ministerialmente, no te preocupes. Si a Pablo tampoco lo reconocían, y él dice, pero en lo otro tengo osadía, hablo con locura, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, yo también, son ministros de Cristo, yo también, dice, como si estuviera loco, hablo yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Ay Dios, cuando yo veo eso digo, no hombre, no me ha pasado nada. Cuando veo las características del ministerio apostólico del apóstol Pablo, todo lo que le pasó hoy en día,
queremos ser apóstoles. Si tú me preguntas a mí, yo quisiera ser un apóstol, yo quisiera, pero no es de que yo quiera, es un ministerio y un don de Dios. Pero todos quieren tener lo bonito del ministerio apostólico, claro, pero quieren ver los sufrimientos del ministerio apostólico. Te garantizo que eso nadie los quiere. Cuando yo veo al que alguien me dice, es que yo soy un profeta, yo le digo, y también usted tiene los sufrimientos del ministerio apostólico. Es que un ministerio apostólico, entre más altos está, más le cae a uno. Es mejor a veces estar abajito, porque los que están arriba son los que reciben todo el golpe. La mayoría quieren las glorias, el reconocimiento, pero no quieren esto. Las cárceles, no quieren los desprecios, las enfermedades, las escaseces, en hambre. Eso es. Hoy quisiera yo ver a muchos apóstoles que digan, bueno, en hambre, en desnudez, no quieren andar en yate, quieren andar en helicóptero, quieren andar en todo, pero y cuando les toca andar en eso, yo ya no soy apóstol. ¿Crees que ser apóstol es porque voy a andar en una? No, a mí me gustaba un coro que decía, hermano Giovanni Marroquín, que en una casa, en una gran mansión, en una casa de cartón. Yo digo, qué lindo es, porque el verdadero ser de Dios, el verdadero cristiano, mira, en medio de las adversidades y las dificultades, bueno, aparte de estas cosas, dice en 2 Corintios 13, dice el apóstol mismo, dice lo mismo, dice 3 veces, aparte de esto, dice 3 veces, le he pedido al Señor que quite de mí este aguijón. O sea, aparte de todo lo que leímos, tenía un aguijón en su carne. Y dice, y me ha sido impuesto un aguijón para que de acuerdo a las revelaciones, tenía unas revelaciones tremendas. El ministerio apostólico es de grandes revelaciones, no de revelacioncitas, no, revelaciones grandes, como por ejemplo, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estaba dando el secreto de que cuando suene la trompeta, los que duermen en Cristo se levantarán primero y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Óyelo bien, pero 3 veces, oye, 3 veces. Dice el apóstol Pablo, le he pedido al Señor. ¿Por qué 3 veces? Yo ya llevo como 1000 veces. ¿Cuántas veces? Si el apóstol 3 veces le dice, Señor, quita de mí este aguijón. Es que tenía un aguijón, aparte de ¿cómo se llama? De los sufrimientos, de las cárceles, de todo lo que leímos. Aparte de esto, había un aguijón. Hice un aguijón de Satanás para que no me hinche, porque a veces cuando vemos la gloria de Dios, ¿verdad? Nos hinchamos. Uy, qué lindo hermano, cómo me usa el Señor. Me usa el Señor. Mejor no, que no te digan que Dios te usa, porque a veces, mira, en lugar de darle la gloria a Dios, a veces nos quedamos con ella. ¿Te acuerdas de Herodes? Herodes dice que un día, dice que llegó al estadio, si quieres, al Coliseo, en aquel entonces, al Coliseo. Y estaba lleno aquello, ¿va? Y dice que Herodes le pasaron un micrófono y comenzó a hablar. Y toda la gente, ¡wow! Le comenzaron a aplaudir. Y él, me están aplaudiendo. Dice que ahí mismo, se lo comieron los gusanos. Cuando nosotros le robamos la gloria a Dios. Por eso, todo lo que hagas, dale la gloria a Dios. No somos nosotros
Nosotros somos la burrita a través de la cual el Rey de Reyes y Señor de Señores entró a Jerusalén. Y la burrita comenzó a ver que le tiraban palmas, que decían Hosana, y no puedes creer que la burrita se lo creyó. La gente no le estaba aplaudiendo a la burrita, pero la burrita no era la burrita, era el que venía montado sobre la burrita. Así somos nosotros, los siervos de Dios, somos burritas, en donde por la misericordia de Dios el Señor nos permite llevar su palabra, el Señor nos permite hacer su obra, pero no nosotros, sino es Él el que nos da la gracia, el que nos da la sabiduría, el que nos da el entendimiento. Tú no lo has hecho. Cuidado, pastor, cuidado, apóstol, cuidado que en esta hora no te hinches y que vayas a creer, ala, todo lo que yo he hecho. No, tú no has hecho nada. Nosotros no hemos hecho nada, dice la palabra. Siervos inútiles somos. Qué lindo hablar. Siervos inútiles somos, porque solamente hicimos lo que nos dijiste. Ay, Dios mío, si a veces a mí me da tristeza porque ni siquiera lo que Dios me dice, hago mucho menos lo que Dios no me dice. Al Señor le gusta que seamos pilas. Por eso dice que el Señor, allá con los talentos, dice que el Señor le da a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Y qué interesante, porque dice que el que le dieron 5, cuando regresa el Señor, le dice al Señor, aquí están tus 5 más otros 5. ¡Wow! Bienvenido, dice. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y que venga el otro. Y llegó el otro y llevaba, Señor, aquí están tus 2 que me diste. Y Señor, aquí están otros 2 que me diste. ¡Wow! Digo, ¡oh, buen siervo! En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y en esto venga el otro. Y venía el otro y dice, Señor, aquí está lo que me diste. Aquí está lo que me dices. Sí, Señor, lo guardé, lo metí en la tierra. Y el Señor dice, ¿cómo que lo guardé? ¿No lo pusiste a trabajar? Eso quiere decir que el Señor quiere que nosotros seamos pilas, que lo que el Señor nos da, nosotros se lo multipliquemos. Que se lo multipliquemos, que seamos pilas, que no nos quedemos así nada más, bueno, pues ahí estoy, estoy aquí con mi talentito cuidándotelo, no lo calientes mucho, mejor ponte a trabajar, ponte pilas. Y ¿sabes una cosa? Dice, por eso, que el que se acerca a Dios debe de creer que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas os serán por añadidura. Cuando tú y yo estamos buscando el reino de Dios en medio, yo no sé dónde estés pasando, yo no sé en qué circunstancias tú te encuentres en esta hora. Tal vez te encuentras en un valle, tal vez te encuentras en un valle muy bonito, tal vez te encuentras en un desierto muy feo, en donde yo quisiera, ¿sabes qué hay en los desiertos? Hay sequedad, hay un montón de cosas. Es más, al Rey de Reyes y Señor de Señores, en el desierto dice que después de que baja a las aguas, y dice que el Espíritu lo toma y lo lleva al desierto por 40 días y 40 noches. Y dice que cuando terminó, tuvo hambre. Y dice que vino Satanás para tentarlo. Oye, para tentarlo. El Señor prueba, pero Satanás tienta. La tentación significa inducir a alguien al pecado, inducir a alguien a que haga algo malo. Dios no te va a inducir
Como dijo una persona una vez, ay, es que caí porque el Señor me tentó. Y ¿cómo que se lo pusieron? Sí, me puso una muchacha ahí en el camino y ¡pam! No, si él no se la puso. El que se la puso fue el diablo y sus deseos pecaminosos. Esa es la concupiscencia. Cuando dice la concupiscencia, uno dice, concupiscencia, ¿y eso qué será? Son los deseos internos nuestros, porque aunque nosotros ya recibimos al Señor, tenemos una lucha. Voy a repetirlo. Aunque ya conozcamos al Señor, seamos pastores, evangelistas, profetas, maestros, lo que tú quieras, diaconisa, diácono, yo no sé en qué le sirves al Señor, o si no le sirves en algo al Señor. Mira, por más grande o más pequeño, somos humanos. Dice, por eso dice, porque el Señor no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades, porque Él sabe de qué fuimos hechos. El Señor sabe que somos humanos, sabe que somos fallones. Yo siempre lo digo, nosotros vamos camino a la perfección. Somos imperfectos buscando cada día a través de la gracia y la misericordia de Dios agradarle cada día más. Haciendo, como dice, la fuerza, haciendo el intento de agradarle, pero en medio de tantas circunstancias, en medio del pecado, en medio de, no solo tenemos, fíjate, tenemos el pecado, tenemos las enfermedades, tenemos las deudas, tenemos los problemas, tenemos tantas cosas contrarias, y tú luchando. Oh, déjame decirte en esta hora. Dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No estás sola. Yo estoy contigo. Aunque no miras nada a tu alrededor, yo estoy a tu lado y he enviado, dice el Señor, mis ángeles para que acampen alrededor de ti y te guarden y te protejan. No temas, sigue adelante, porque ciertamente el galardón te espera. Sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida eterna. Hay una corona de la vida eterna. Por eso dice la palabra, es necesario que los que se acercan a Dios crean que Dios es real. ¿Sabes una de las cosas que el diablo nos dice a nosotros? Que Dios no es real. En el desierto, Satanás fue a tentar a nuestro Señor y Salvador. Lo fue a tentar. Porque estaba en el desierto. Los desiertos, cuando pasamos por desiertos, por etapas difíciles, lees la Biblia, no sientes nada, oras, no sientes nada, ayunas, no sientes nada, vas a la iglesia, no sientes nada, y ya como que dice, ya la que no siento nada usted, entonces mejor ya no siento nada, ya no, sigue adelante, aunque no sientas. Dice la palabra que caminamos por fe, no por vista, no porque por vista tenemos un montón de cosas que nos impelen, como el apóstol Pablo, que dice, Señor, quita de mí este aguijón. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque en medio de la debilidad mi poder se fortalece. Aleluya. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo, te doy gracias infinitas por esta hora, por este tiempo que nos has dado. Señor, aumenta nuestra fe en medio de las adversidades. Señor, aumentanos la fe para que en medio de las circunstancias adversas podamos, Señor, caminar. Dile, Señor, yo quiero caminar en medio de esta enfermedad, en medio de esta situación que me afecta. Pero, ¿sabes una cosa? El Señor está contigo. El Señor te dice, no desmayes, yo soy tu Dios. Que el Señor
te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Bendiciones y hasta la próxima semana, Dios primero. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas. Nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero. Su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me falta.